Hola, mi nombre es Ezequiel Colombo, soy auxiliar docente en la tercera cátedra de anatomía y junto con mi compañero Alan Gómez Forero le traemos esta presentación sobre articulaciones del viscerocráneo. En la clase vamos a nombrar las articulaciones involucradas en el viscerocráneo y vamos a definir el tipo y género de cada una de ellas. Primero vamos a mencionar brevemente cuáles son las articulaciones que vamos a describir y después vamos a hablar un poco más de cada una de ellas. Las vamos a ir por un lado en suturas pares, que va a incluir la articulación entre el hueso frontal y el cigomático, entre el hueso temporal y el cigomático, entre el maxilar y el cigomático, y la articulación que sea entre los dos huesos nasales y el hueso frontal. Por otro lado vamos a encontrar suturas medianas, es decir, que van a estar en la línea media, y van a ser las que involucran a ambos huesos nasales entre sí, a los dos huesos maxilares y al esfenoides y el vómer, la cual acá en esta imagen no se puede ver. Y por último vamos a encontrar una articulación sinovial par, que va a ser la correspondiente a la articulación temporomandibular. Para recordar brevemente, dentro de las articulaciones fibrosas encontrábamos a las suturas, y estas se podían dividir según la forma de las superficies articulares en suturas dentadas, suturas escamosas, planas y esquindiresis. Acá les dejo una imagen de cada una de estas para que vean cómo se suelen observar. Bueno, vamos a arrancar por la descripción de las suturas. Como ya dijimos antes, estas las podíamos dividir en articulaciones pares y medianas. Las cuatro pares, que son la frontocigomática, temporocigomática, maxilocigomática y nasofrontal, van a corresponder a suturas dentadas. Y dentro de las medianas, la medionasal y la bimaxilar son suturas planas. Y por último, la articulación esfenovomeriana corresponde a una sutura esquindilesis. Ahora vamos a pasar a describir con más detalle cada una de estas articulaciones. Bueno, la primera de las articulaciones que vamos a describir es la articulación frontocigomática. Acá tienen dos imágenes, a la izquierda una imagen de un cráneo que ven pintado con colores cada uno de los huesos, y a la derecha tenemos el mismo cráneo pero con todos los huesos desarticulados. Vamos a usar estas dos mismas imágenes para describir todas las articulaciones. La primera que vamos a describir, que ya dijimos que es la frontocigomática, ya habíamos mencionado antes que es una articulación fibrosa, el género sutura, más específicamente dijimos que era una sutura dentada. Esta articulación se va a dar entre, por un lado, como podemos ver acá a la derecha, la apófisis cigomática del borde supraorbitario del hueso frontal, que presenta un vértice dentado, y este se va a articular con el ángulo superior, que es este que vemos acá, del hueso cigomático, que también presenta un borde dentado. Bueno, y ahora seguimos con la articulación temporocigomática. Esta, como ya dijimos, también es una articulación fibrosa y corresponde a una sutura dentada. Esta articulación se va a dar entre, por un lado, el ángulo posterior del hueso cigomático, que es este que vemos acá a la derecha, y el vértice del segmento anterior de la apófisis cigomática del hueso temporal, que es este de acá. Como se puede ver bien en esa imagen, ambas superficies articulares, ambos vértices, tienen una superficie rugosa y dentada que permite que se lleve a cabo esta articulación. En la imagen de la izquierda pueden ver cómo quedan articulados estos dos huesos. En cuanto a la articulación maxilocigomática, esta se va a llevar a cabo entre, por un lado, el vértice truncado de la apófisis cigomática del hueso maxilar, que como podemos observar en la imagen de la derecha, presenta una superficie rugosa y dentada, y la otra superficie articular va a corresponder a los ángulos anterior e inferior del hueso cigomático, así que también va a presentar una superficie dentada para poder articularse con el hueso maxilar. Y nuevamente del lado izquierdo podemos ver cómo encastran perfectamente ambos vértices del hueso cigomático con el vértice truncado de la apófisis cigomática del hueso maxilar. Bueno, yo me despido por ahora y van a continuar el resto de la clase con mi compañero Alan. Un saludo. Bueno, con ese vieron entonces articulaciones más en relación con el hueso cigomático, más alejados de la línea media, y conmigo vamos a ver articulaciones más cercanas a esta, como sería la articulación nasofrontal,
que involucra al hueso frontal, que está acá marcado en naranja, y a los huesos nasales, que están acá en rosa. En el cráneo articulado veríamos lo siguiente. El hueso frontal tiene una cresta, que es la cresta orbitonasal, que cercana a la línea media tiene lo que es el borde nasal. Este borde nasal es el que articula con el borde superior del hueso nasal. Fíjense en esta imagen acá a la derecha, cómo esta superficie articular del hueso principalmente frontal no es regular, sino que es irregular, y por lo tanto el género de esta articulación va a ser dentada. Al ser una sutura, la articulación va a ser de tipo fibrosa, entonces vamos a decir que la articulación nasofrontal es de tipo fibrosa, de género dentada. Vamos a comentar también en este apartado que el hueso frontal también articula con lo que es la apófisis frontal del maxilar, que es entre las apófisis frontales del maxilar, a cada lado, entre las que se encuentran los huesos nasales. Entre estos huesos nasales voy a encontrar una articulación que se denomina armónica o plana, que es la que se da entre los bordes mediales de los huesos nasales. Esta articulación no es tan irregular como la que vimos antes, sino que es una articulación que la superficie es bastante regular y por eso el género sería plana. Este punto, que es el punto de unión entre la articulación nasofrontal y la articulación medio-nasal, localizo un punto craniométrico que es el punto nasal, ubicado prácticamente de manera inmediata inferior a lo que es el punto craniométrico que denominamos glabela. En cuanto a los maxilares, en lo que es la línea media, estos dos están articulados, prácticamente fusionados, por lo que denominamos articulación bimaxilar o intermaxilar, que es una sutura que se osificó, por lo tanto es una sinostosis. Y una particularidad es que en la línea media, en el borde anterior, tengo una cresta que se denomina cresta nasal, que cuando se articulan las de un lado y del otro, forman lo que se denomina como espina nasal anterior, que va a ser el asiento de un punto craniométrico, que es el punto espinal. En la parte inferior de esta articulación, también voy a encontrar lo que se denomina punto alveolar, otro de los puntos craniométricos que se pueden describir. A continuación veremos la articulación esfeno-bomeriana, que puede brindar alguna dificultad al comprenderla tal vez, pero tratemos de desglosarlo. Acá tenemos en la imagen acá en la derecha a lo que es el hueso esfenoides por la desarticulación del cráneo, la podemos observar, pero este estaría en el centro de todo el macizo craneal. Lo que vemos es que en la cara inferior del cuerpo tenemos una pequeña cresta en la que se va a articular este hueso de acá, que es el vómer. El vómer tiene una pequeña hendidura en su porción media que sirve como ranura para la cresta del esfenoides, formando así una articulación bastante particular que es una sutura, por lo tanto el tipo va a ser fibrosa y el género va a ser la esquindilesis. Antes de continuar con la siguiente articulación, quiero hacer una aclaración respecto al resto de las suturas que vamos a encontrar en el viscerocráneo. Son muchas las suturas que se encuentran articulando huesos entre sí, debido a la cantidad de huesos que tenemos, pero en regla general
todas estas suturas, con excepción de las que ya nombramos, que no lo son, van a ser suturas planas. Entonces no tienen mayor complejidad a la hora de entenderlas. Por último veremos esta articulación, que es la articulación temporomandibular, que forma parte del viscerocráneo, pero al ser la mandíbula un hueso cuyo estudio se va a realizar en el módulo de esplacnología, nos vamos a limitar únicamente a mencionar el tipo y género que conforma esta articulación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a mencionar? El tipo, esta es una articulación sinovial, por lo tanto va a tener una cápsula articular, va a tener una membrana sinovial que tapiza esta cápsula por dentro y va a tener superficies articulares revestidas de cartílago. Y el género va a ser bicondilia, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos articulando el cóndilo de la mandíbula y a nivel del hueso temporal tenemos una superficie cóncava que en reposo aloja este cóndilo de la mandíbula, pero también tenemos, formando parte de esta articulación, una prominencia del hueso temporal que denominamos tubérculo articular o raíz transversa de la apófisis cigomática. Recordemos que acá venía la apófisis cigomática. En cuanto a los ligamentos de refuerzo de esta articulación, vamos a encontrar, aparte de la cápsula articular, dos ligamentos principales que van a ser uno lateral, que podemos llamar ligamento temporomandibular lateral, y uno medial, que estaría en la parte medial, en esta imagen no se aprecia, y dos, dos ligamentos accesorios que van a ser el estilomandibular y el esfenomandibular. El resto de las particularidades se van a describir en el módulo de esplacnología, como bien dijimos. Como conclusiones, vamos a decir que los huesos del viscerocráneo están articulados entre sí por articulaciones que pueden ser sinoviales o fibrosas. Vimos antes que las fibrosas pueden ser de distinto género y que la articulación sinovial corresponde a la temporomandibular y es de género bicondilia. Espero que les haya servido este teórico. Esta es la bibliografía que utilizamos. Les recomiendo este Atlas 3D para visualizar más fácilmente los huesos del cráneo, articulados y también desarticulados. Y recuerden que deberían realizar la lectura de la bibliografía oficial.